Paulo Freire, pedagogo de los oprimidos y transmisor de la pedagogía de la esperanza, fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. También es escritor, político y pensador, que concibió la educación como una acción política capaz de deliberar a los oprimidos. Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921 en Recife de Brasil. Era hijo de una familia de clase media, donde conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión en 1929. Una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Freire ingresó a la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. 1944 se casó con Elsa Amaya Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. 1946 Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social, estado del que su ciudad natal es capital, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Freire empezó a adoptar un método de lo que se puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. En esa época, leer y escribir eran requisitos para votar en las elecciones presidenciales brasileñas. 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. 1964, un golpe de estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia, Freire trabajó en Chile durante 5 años para el movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard. En 1970, larga su segundo libro de Pedagogía del Oprimido, que fue publicado en inglés y en español debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares. Freire, socialista cristiano, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició su proceso de liberación cultural. 1997, el día 2 de mayo, a sus 75 años, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligado en las nuevas aproximaciones culturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, las teorías críticas y los nuevos estudios de veracidad recuperan buena parte del legado freiriano. La pedagogía crítica constituye un campo de docencia e investigación que ha tenido como impulsor principal a Freire
En esta línea de trabajo se encuentran los estudios. Uno de los pensamientos de Paulo Freire se ocupó de hombres y mujeres no letrados, la educación bancaria y la educación problematizadora. El pensamiento de Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, llamados los desarrapados del mundo, aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos. Entre ellos, el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, sino en el goce de la construcción de un mundo común. También se habla de la educación bancaria, que es el saber como un depósito. En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El único margen de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos convertidos en objetos de proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. A mayor pasividad, con mayor facilidad, los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es un instrumento de opresión. La educación problematizadora es dialogar liberador. La propuesta de Freire es la educación problematizadora, que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre educadores y educandos. Ambos, educador y educandos, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido se encontrarán la liberación humanizándose. En la metodología de Paulo Freire, uno de los ítems son la educación humanista, la liberación del individuo, la pedagogía crítica, la alfabetización crítica, la palabra y la imagen generadora, la alfabetización como camino de liberación. El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que se traduce en una política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben ni se contraponen, lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. Es el movimiento en el que busca ser libre. Esta es la educación que busca hacer práctica de la libertad. La metodología surge en la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. La metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa. El marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes capaces de transformar su realidad. Otras características del método de Freire, con su movilidad y capacidad de inclusión, por ser una pedagogía basada en la práctica, esta está sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad
y desarrollo como una constante reformulación. La pedagogía crítica ha sido considerada en la actualidad como el nuevo camino de la pedagogía, una en la cual se invita a las dos partes involucradas a construir sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan de manera directa e indirecta a las aulas de clase. Uno de los representantes de esta pedagogía fue Paulo Freire, ex ministro de Educación de su país Brasil. Planteó que la educación en cada país debe de convertirse en un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, y el aula de clase no puede ser indiferente frente a este proceso. Para este crítico de la educación se debe construir el conocimiento, desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos, en acción aprendiz y maestro. El maestro debe de ser el ente que lleve a los aprendices a pensarse a la sociedad, en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje que deben de construir desde los conocimientos previos que estos llevan al aula de clase, ya que son ellos un reflejo visible y fiable de las realidades sociales. El aprendiz debe construir el conocimiento como un acto político, desde la relación con el maestro y los demás aprendices, dentro del aula, para pasar de ser seres sociables pasivos a seres sociales activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que están sumergidos. El pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a ser seres negativos. Por el contrario, el negativismo debe de estar totalmente alejado del pensamiento crítico para no cegar la mirada a lo positivo que se está viviendo y poder seguir construyendo desde la realidad. Es precisamente que la pedagogía crítica, propuesta por Freire, de donde se desprende la literacidad crítica, que ha tenido como uno de los principales autores al español Daniel Cassany, entre otros, entendida como todo aquello que esté relacionado con la gestión de la ideología de los recursos. Al leer y escribir engloba todos los conocimientos, habilidades y actitudes y valores, derivados del uso generalizado histórico, individual y social del código escrito. La razón es que el maestro cree en despertar la conciencia de los estudiantes sobre las posibilidades que existen en el mundo para que en lugar de conformarse puedan tomar acciones con el fin de transformar sus vidas. La alfabetización crítica también es conocida como alfabetización liberadora o concientizadora. Es el pensamiento pedagógico de Freire, así como su propuesta para la alfabetización de adultos, que inspiraría los principales programas de alfabetización en Brasil a comienzos de los años 60. Elaboró una propuesta de alfabetización cuyo principio básico era a leitura do mundo precede a leitura da palavra. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Su objetivo es, incluso antes de iniciar el proceso de alfabetización, llevar al educando a asumirse como sujeto de aprendizaje, como ser capaz y responsable, así como también sobrepasar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada, la cual el educando está iniciando. Durante este proceso, el estudiante va desarrollando una visión crítica, que le permitirá convertirse en un agente de cambio y producción cultural, en oposición al modelo de reproducción cultural que impera en la escuela. En los años 80, Freire junto a Macedo analizan los diferentes enfoques de alfabetización tradicional y plantean el enfoque de alfabetización liberadora como solución en el marco de las campañas de alfabetización en las colonias portuguesas en África. Dicho análisis muestra las falencias de los modelos tradicionales al enseñar la lectura y escritura como simples técnicas de decodificación
en un enfoque académico y enfoque utilitario, asimismo estos enfoques fallan al ignorar el patrimonio cultural. El enfoque cognitivo y enfoque romántico silenciado sus voces. Freire y Macedo resaltan la importancia del lenguaje en la alfabetización y las expresiones de dicho lenguaje fuera del aula en prácticas vernáculas. Para ello es necesario establecer un diálogo con el educando, en donde se diferencia hablar con el estudiante frente a hablarle al estudiante. El proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, el aprendizaje y profundización de la propia palabra. La palabra de aquellos que no le es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que sólo a través de ella pueden liberarse, y enfrentar críticamente el proceso dialecto de su historización. Ser persona en la historia. El sujeto paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia historia, entonces capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho, es decir, la palabra, la alfabetización como camino de liberación. La palabra y la imagen generadora son las elecciones para los adultos que se organizaban a partir de la palabra generadoras, por medio de diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generaban un diálogo. En Brasil podía comenzar por la palabra generadora tijolo, que era ladrillo. A partir de una imagen o fotografía de un ladrillo, en Chile comenzaba por la palabra trabajo y la imagen de alguien trabajando, según el entorno urbano o campesino en el que se encontraba el grupo de adultos y las experiencias vividas por ellos. Los participantes de los círculos de cultura dialogaban entre sí y con quien dirigía el debate sobre los contenidos asociados a las diferentes figuras y la repercusión en su propia vida. En ocasiones, cuando había posibilidades, se trabajaba con películas y grabaciones que se convertían en generadoras de diálogo. Los aspectos de la pedagogía que se podría aplicar en el nivel inicial refleja una escuela demócrata, centrada en el educando y a través de una práctica pedagógica. Todas las personas implicadas en el proceso educativo educan y a su vez son educadas. El método fundamental para educar es el diálogo abierto, teniendo en cuenta las necesidades del individuo. El estudiante es visto como protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor actúa como facilitador. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son los universos de vocabulario que se considera que en una estructura de denominación el lenguaje y la experiencia están alineados. Las maneras de hablar y pensar el mundo refleja del pensamiento del lenguaje propio de sociedades denominantes. Él no separa la idea de un aprendizaje de la lectura y la escritura. También, para ir cerrando un poco, una de las frases célebres de Paulo Freire dice así: enseñar exige respeto a los saberes de los educando. Enseñar exige saber escuchar.
Las propuestas que marcaron a esta pedagogía fueron la pedagogía crítica, la pedagogía de la alfabetización y la educación liberadora o problematizadora, las cuales estaban en contra de lo que fue la educación bancaria.